Buenos días, Compass Bible Church en Huntington Beach. ¿Saben qué día es ahora? Es domingo. Es el día del Señor. Es tiempo de levantar el nombre de Jesús en alto. ¿Quién está aquí listo para alabar al Señor? Espero que estén despiertos, espero que estén listos para empezar. Tenemos al grupo de adoración listo para levantar el nombre del Señor. Tenemos a los camarógrafos, hola camarógrafos. Tenemos a los encargados del sonido, de tecnología y estamos presentándoles este sermón por internet. Querida familia Compass HB, los extrañamos. Estamos tratando de presentarles estos servicios en mejor calidad y verdaderamente los extraño. Yo siento que ustedes sienten que me ven muy seguido en la pantalla, pero yo no los puedo ver a ustedes y yo los amo y me gusta verlos, me encanta verlos, los amo. Tal vez me pueden mandar un correo electrónico a bethechurch@compasshb.com o subir una foto a Facebook o Instagram con el hashtag bethechurch. No nos podemos reunir al mismo tiempo, pero nos podemos reunir a la misma hora para adorar al Señor. Hicimos algo nuevo anoche. Tuvimos un servicio a las 9 de la noche y al empezar el servicio hubieron más de 300 aparatos electrónicos conectados. Eso es, digamos, 500 personas viendo el servicio en un sábado por la noche. ¿Quién está emocionado por eso? Dormimos y ya estamos aquí emocionados y esto es lo que queremos hacer. Lo mismo que siempre hemos querido hacer los domingos con Compass HB. Queremos adorar al Señor en espíritu y en verdad y queremos que Él nos hable por medio de su palabra. Queremos tener un encuentro verdadero con el Dios verdadero y los invito a que abran sus Biblias. Isaías capítulo 40. Les pido a todos que abran sus Biblias y vamos a leer un pasaje para empezar el servicio y vamos a ver quién es Dios y después vamos a responderle. Y primeramente ustedes puedan cantar y puedan adorar de sus corazones al Señor. Vamos a leer Isaías 40, versículo 6 y no importa dónde están, en reverencia a la palabra de Dios, les pido que se pongan de pie en respeto. Hay que dar la atención completa a la palabra de Dios. Esto no es como otro programa que tú ves pasivamente. No, esto es nosotros activamente viniendo delante de Dios, ante su presencia, con su pueblo, adorándole en el esplendor de su santidad, escuchar su palabra, escuchar hablarnos a nosotros y vamos a ver quién es Dios. Vamos a leer en Isaías 40, versículo 6. Dice, una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, oh Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con crías. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila.
correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Vamos a alabar al Señor juntos. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. You will reign. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign Behold our God. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What a heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Amen. Well, thank you so much for singing with us. And go ahead and have a seat. Te invito a que abras tu Biblia a Mateo 28, versículos 18 al 20. Me da mucho ánimo al ver tantos de ustedes aquí con nosotros, mis hermanos queridos en Campus HB. Quiero agradecerles por ser parte de este sermón en vivo, y tal vez mucho ha cambiado en nuestras vidas. Tal vez lo que es la iglesia en un domingo por la mañana, algo que no ha cambiado es la misión de Jesucristo que Él nos ha dado, de hacer discípulos de todas las naciones. Nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, unos seguidores del Señor Jesucristo, y también se nos llamó a ser discípulos en el nombre de Jesús. Y quiero recordarles que por eso estás aquí en el planeta Tierra. Esta es la razón por la cual tenemos este día. Esta es la razón por la cual estamos vivos. El versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus
sus discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El verbo principal aquí es que debemos hacer discípulos. Esa es la razón por tu vida, es la razón por la iglesia, es la razón por la cual estamos aquí en Campus HB. Por eso Dios nos planteó aquí en Campus HB en el año 2020 y ya llevamos casi 6 años aquí. Queremos ver a las personas salvas en el nombre de Jesús. ¿Pueden decir un amén? Por eso estamos aquí. Y hemos podido ver, hay que recordarnos un poco, hemos podido ver a muchos discípulos aquí en esta iglesia en Huntington Beach. De hecho, si vamos a hacer una encuesta de todos los que están aquí, si todos estuviéramos aquí, yo les diría, si tú fuiste salvo en los últimos 6 años, si te arrepentiste y pusiste tu fe en el Evangelio, ponte de pie. Si fuiste salvo aquí en Campus HB, ponte de pie. Nosotros aplaudiríamos y todos diríamos, gloria a Dios. Tal vez te quieres poner de pie en casa y decir, Dios me salvó aquí. Dios me salvó y que la gloria de Dios se conozca y mediante se iban creando o haciendo estos discípulos, eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que tenemos que hacer con los discípulos. En el versículo 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Enséñenles a obedecer todos los mandatos que les he dado. Nosotros tenemos que enseñarles todo lo que Cristo mandó para que ustedes puedan obedecer. Quiero resaltar esta parte de esta gran comisión, el hecho que tenemos que enseñar todo, a enseñarles a obedecer todos los mandatos. Y yo quiero decir como el pastor que generalmente es el que predica o ha predicado estos últimos 6 años, yo siento que hay una área donde Dios nos ha dicho, nos ha dado una orden y tal vez yo no he hecho un buen trabajo en comunicarles esto. Y estoy hablando de el someterse a las autoridades. Y quiero empezar ahora diciendo, esto es lo que tenemos que hacer, enseñarles todo lo que Él ha dicho. Y quiero pedirles perdón por no enseñarles lo suficiente sobre cómo nosotros, la gente de Dios, tenemos que someternos al gobierno y las autoridades. Estoy aquí para pedirles perdón y les pido que me perdonen por no hacer esto más claro en el pasado. En este tiempo de tribulación, cuando hemos estado hablando del gobierno más que en el pasado, yo no pienso que nuestra iglesia está preparada para este reto, para saber cómo pensar sobre el gobierno, y esa es mi culpa, mi responsabilidad. No solamente estoy diciendo que lo siento, pero me estoy arrepintiendo y ahora voy a predicar sobre este tema para demostrar mi arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios nos dice sobre el gobierno? Y les invito que vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Si tienes una Biblia, tienes que ver esto en Primera de Pedro 2:13. Los pastores y yo hemos estado orando sobre esto y los otros pastores y yo decidimos adelantarnos un poquito en Primera de Pedro. Hemos estado estudiando este libro donde se le escribe a los que estaban dispersos y también es importante notar que este libro también se enfoca sobre el someterse a las autoridades. Esta última semana aquí en nuestra iglesia, a pesar de que nosotros ya habíamos planeado predicar sobre este tema, hemos visto en las noticias que este es un tema muy popular. Aquí en Primera de Pedro 2, 13 al 17, quiero que todos estén aquí y espero que pongan atención,
que presten atención a la palabra de Dios. Dice, por el amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de los creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Dice aquí, por el amor al Señor, tienen que someterse a toda autoridad humana, a las autoridades que han sido creadas, como el emperador o digamos rey, a la autoridad suprema, a los gobernadores, a los que han sido enviados por medio del gobierno. Tenemos que sujetarnos a ellos. Eso es algo muy claro. Esto es algo que Pedro, que estuvo allí cuando Jesús dio a la gran comisión y dijo, vayan y hagan discípulos. Ahí estaba Pedro y ahora lo vemos aquí escribiendo una carta diciendo, sujétense a las autoridades. Esta palabra aquí es una palabra muy importante en el griego. Vamos a ver la palabra aquí en el griego, hupotasso. Esta es una palabra que se compone de dos palabras. Hupo quiere decir estar bajo y tasso quiere decir poner en su sitio. Lo que significa hupotasso es que tú te vas a poner debajo de la autoridad gubernamental. Tú ves al gobierno como una autoridad sobre ti. Esto es una idea que Pedro quiere relatar y no solamente va a hablar de la autoridad gubernamental, sino también en el versículo 18 vemos que dice, esclavos, sean hupotasso a sus amos. Dice, no solamente a los bondadosos y razonables, sino también a los crueles. Les está diciendo, se tienen que poner bajo la autoridad de sus amos. Y él dice cosas interesantes. Él dice, con todo respeto, que nos indica que hupotasso no solamente indica respeto, si solamente indicaría respeto, entonces solamente diría eso. Hupotasso no solamente es respetar la autoridad, no solamente es hacer lo que te dicen, sino es una mentalidad, es algo, es una forma de pensar, es mi relación con el gobierno, es verme como estar debajo de la autoridad gubernamental. Él está diciendo, esclavos, véanse como debajo de sus amos. Mira lo que dice también. Dice, no solo a los bondadosos y razonables, sino a los crueles. Hey, ¿tu amo es malo contigo? ¿Espera demasiado de ti? Todavía debes ponerte debajo de su autoridad. Estos son mandatos fuertes. Mira el capítulo 3, versículo 1. Aquí define otra relación en cuanto a hupotasso. Dice, de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Aquí vemos otra relación cuando el someterse es la orden, como una esposa debe someterse a su esposo como la iglesia se somete a Dios. Y noten que dice que a pesar de que tal vez el esposo no siga a Dios, siempre tienes que someterte bajo su autoridad. Este es un tema en la carta de Pedro al instruirles a las personas en diferentes relaciones, y Pedro nos está hablando a nosotros. Tú tienes que, hupotasso, ponerte debajo de la autoridad gubernamental. El punto número 1 es ponte bajo la autoridad del gobierno.
ponte bajo la autoridad del gobierno. De acuerdo a Pedro, el gobierno tiene autoridad sobre tu vida y tú tienes que ponerte debajo de esa autoridad. Está allí, tal vez no quieres reconocerlo, pero está allí y tienes que someterte a la autoridad del gobierno. Esto no es algo que no es claro, esto es muy claro, es un mandato claro dirigido a todos los cristianos. Y de hecho, no es el único pasaje, no solamente quiero que piensen que solamente se dice esto en un pasaje, sino esto es un mandato regular por medio de todas las cartas en la iglesia primitiva. Hay mucha carne en este hueso, hay mucho en qué pensar. Y se nos explica por qué debemos hacerlo. Vayan conmigo a Romanos. Hay que ver la Biblia. Romanos 13, capítulo o versículo 1. Tal vez este es un pasaje muy popular que tú conoces sobre el someterse al gobierno, pero también te hace pensar en por qué lo debes hacer. En el versículo 1, toda persona, y pudieras traducirlo como cada alma debe someterse al gobierno. ¿Te ves como una alma, como un espíritu? Tú sabes que si tu cuerpo muere, tu vida va a continuar porque tú eres una alma. Bueno, almas tienen que someterse a las autoridades del gobierno. Mira esto, así debemos pensar tú y yo. Pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Si estás poniendo atención, allí vemos dos hupotazos en un pasaje. Te dice que debes someterte al principio, te dice quién es el gobierno y luego en el versículo 5 te dice que debes someterte a ellas, porque si no lo estás, si no estás obedeciendo al gobierno, entonces vas a estar bajo la ira de Dios. Así es como muchas personas están hablando hoy en día. ¿Debemos obedecer al gobierno o debemos obedecer a Dios? Así, de esto no está hablando este pasaje. Tienes que pensar en el gobierno como una institución puesta por Dios. No hay una autoridad dada, sino ha sido puesta por Dios. Si tú resistes a las autoridades, estás resistiendo a Dios y vas a estar bajo su ira. No creas una dicotomía falsa. Si tú estás separando el gobierno y a Dios, cambia tu forma de pensar. Tienes que pensar al gobierno como una institución que Dios ha puesto. Si tú estás tomando apuntes, Dios te bendiga. Te amo. Y si estás tomando apuntes y bajo el punto número 1, quiero que también escribas un subpunto que dice, escríbelo como el gobierno es dado por Dios. Hay que entrar en detalle. Aquí vemos a Pedro mencionar al emperador, al rey o al gobernador.
Tal vez en la mente de las personas, de los lectores de Primera de Pedro, ellos pensaban en los gobernantes romanos, pero nosotros podemos pensar, bueno, no tenemos un emperador, no tenemos un rey, tenemos tres ramas del gobierno, tenemos diferentes ramas establecidas por la Constitución, pero podemos decir que el hombre principal es el presidente, tal vez el Congreso piense otra cosa, pero el presidente es Donald Trump. Él es nuestra autoridad gubernamental y es interesante que también dice la palabra gobernador, porque nosotros tenemos un gobernador en el estado de California, en este estado que tiene la economía, una de las economías más grandes del mundo. Aquí tenemos al gobernador Gavin Newsom, el gobernador Gavin Newsom. Quiero que pienses sobre nuestro gobernador y quiero que pienses sobre nuestro gobernador como que él es una alma delante de Dios. ¿Alguna vez alguien te ha dicho cómo debes hacer tu trabajo? ¿Alguien ha llegado a tu trabajo? Tal vez tú eres una mamá y estás instruyendo a tus hijos y alguien llega a tu casa y te dice cómo deberías ser mamá a tus hijos. ¿Tú aprecias eso? Tal vez tú tienes un trabajo y tú trabajas con esfuerzo y lo haces para el Señor y amas tu trabajo y alguien llega a tu trabajo y te dice, bueno, en realidad deberías hacerlo así. ¿Tú apreciarías eso? No estoy hablando de un mentor o de alguien que te está aconsejando como persona con autoridad sobre ti. Estoy hablando que alguien de repente aparezca y te diga lo que tienes que hacer. ¿Sabes que hay muchas personas cristianas que le han comunicado al gobernador lo que él tiene que hacer? ¿Sabes lo que dice? Dice que nuestro gobernador Gavin Newsom dice, si quieres regresar al versículo 4, es que él es una autoridad al servicio de Dios para tu bien. Este gobernador es un siervo de Dios y dice también que él está para castigar a los que hacen lo malo. He visto muchos rótulos con el nombre de Gavin Newsom aquí en Huntington Beach. ¿Has visto lo que la gente está diciendo? No he visto todavía un rótulo que diga Gavin Newsom, siervo de Dios. No he visto ningún mensaje en el internet que hable sobre el hecho que él está encargado de castigar lo malo. Eso es lo que la Escritura dice. Tú como cristiano, alguien que puede tener su mente renovada, alguien que puede ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no la tuya, tú deberías ver las autoridades gubernamentales como siervos de Dios. No debes separarlos como el gobierno aquí y Dios aquí, sino la palabra nos dice que debemos estar bajo la autoridad del gobierno y Dios está sobre el gobierno. Las autoridades gubernamentales provienen de Dios y nos dice, debes ponerte debajo del gobierno. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Estás bajo la autoridad del gobernador Newsom? ¿Él puede decirte lo que debes hacer? Porque la Escritura dice que Él sí tiene la autoridad de decirte. Así que tu argumento no es contra el gobernador del estado, tu argumento es contra Dios. Si tú vas a ir contra el gobierno. La Escritura enfatiza explícitamente, nos dice este mandamiento muy claramente. Ve conmigo a Tito capítulo 3 para ver otro jupotazo. Pablo escribió a Romanos
Pablo también escribió a Tito y Tito es un pastor y él está estableciendo a pastores en una isla y Pablo está tratando de entrenar a Tito de cómo ser pastor, cómo dirigir a la iglesia. Y aquí hay algo que Pablo le dice a Tito. Y de hecho, antes de esto, en el capítulo 2, versículo 15, él está tratando de animar a Tito y le dice, hey, tienes que enseñar estas cosas, tienes que alentar a los creyentes. Le dice, Tito, levántate delante de la iglesia, asegúrate que todos te estén escuchando. Y le dice en el versículo 1, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Levántate delante de la iglesia, no dejes que nadie te ignore y tú diles a cada uno de ellos, aquí hay un recordatorio que tienen que hacer todo lo que Jesús les dijo que hicieran. Tienen que hupotasso, tienen que ponerse debajo del gobierno gubernamental. Si ellos tienen el poder, tú estás debajo de ellos. Recuérdales. Y también dice, entra en detalle y dice, tienen que ser obedientes. Hupotasso es también ser obedientes. Es una mentalidad. Yo me veo como alguien que está debajo de la autoridad gubernamental y porque yo estoy debajo de su autoridad, entonces yo voy a hacer lo que ellos me dicen que haga porque yo sé que ellos tienen autoridad sobre mi vida. Y dice, tienes que ser obediente. Esto es interesante porque en el griego, vamos a ver la palabra patharkeo, otra palabra compuesta por dos palabras. La primera parte es convencer o persuadir y la segunda parte es gobernar. Tal vez tú no pienses que o no estés de acuerdo con lo que la autoridad te está diciendo, pero porque tú te estás poniendo debajo de ellos, entonces, pero porque ellos tienen la autoridad, tú debes hacer lo que ellos dicen, porque ellos están sobre ti. ¿Es así como nosotros pensamos en Campus HB? Esa es nuestra primera inclinación hacia el gobierno, que yo debo hacer lo que ellos me dicen que haga. Eso es lo que dice aquí. Tenemos que ser obedientes y estar listos para toda buena obra. Si ellos nos dicen brinca, nosotros debemos preguntar, ¿qué tan alto quieres que yo brinque? Tenemos que estar listos a obedecer. Tenemos que tener una inclinación a obedecer. Si tú no quieres sentir culpabilidad, apaga tu aparato en este momento, porque cuando yo lea esta siguiente línea, yo creo que la mayoría de nosotros vamos a sentirlo en nuestro corazón. Vamos a leer Tito 3:1. Recuérdalos a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. ¿Notaron que dice que no debemos calumniar a nadie? La palabra griega es blasfemeo. Eso quiere decir hablar mal de o denigrar. ¿Has estado hablando mal sobre las autoridades gubernamentales o personas que están en desacuerdo contigo en el área política? ¿Has hablado de una manera para denigrar a las personas? ¿Has hablado sobre las autoridades gubernamentales? ¿Has hablado de ellos como si fueran el enemigo? Porque aquí se nos está diciendo, no hagas eso, no hables mal de nadie. Tienes que someterte a nuestras autoridades o a las autoridades. Dice que no entres en pleitos. Tienes que ser amable y mostrar verdadera humildad.
Tú dirías que la discusión sobre el gobernador es con humildad. Así lo ves en Facebook. Así es como las noticias lo presentan. Vamos a ver el segundo subpunto y ese es muestra cortesía perfecta cuando se trata de política. Muestra cortesía perfecta cuando se trata de política. Cuando todo mundo se está peleando, tú muestra cortesía perfecta a pesar de que hay diferentes opiniones. Escribe bajo cortesía perfecta, escribe la palabra mansedumbre, un concepto que se ha perdido. Cuando piensas en la política en los Estados Unidos, no piensas en la mansedumbre. La discusión política se trata sobre el poder, sobre quién está en lo correcto y a poner el mal al otro lado y yo aparentar ser el lado virtuoso. No, dice aquí que deberías tener cortesía perfecta, no importando quiénes son, qué están diciendo, qué es lo que creen. Debemos acercarnos a ellos con mansedumbre. Esa es la idea. Yo creo que hoy es muy difícil para muchos de nosotros en la iglesia escuchar lo que las autoridades nos están diciendo. Tal vez tú eres un conservador republicano y tú piensas, bueno, yo tengo ética bíblica, yo tengo buenas ideas, ves a personas demócratas, liberales, con ideas radicales y tú no ves eso en las escrituras. Y es muy difícil para ti ser manso cuando tú quieres hablar y tú quieres decir que el Señor está contigo y tú estás bien y ellos están mal y tú quieres hablar lo que está en tu mente y tú tal vez puedes perder tu cortesía perfecta hacia las personas. Yo estoy viendo a muchos pastores, a muchas personas que se describen como cristianos fuertes, líderes en la iglesia, los estoy viendo no ser mansos. Y se nos manda a actuar con mansedumbre. Y en la Biblia dice que los humildes, los mansos, van a heredar el reino de los cielos. La próxima vez que tú escuches la palabra política, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Hey, debería ser cortesía perfecta hacia todas las personas. Así es como la Escritura nos está enseñando a pensar. Tú eres mandado a hupotasso, a ponerte debajo de la autoridad del gobierno. Ve a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Y si tú dices, bueno, si solamente somos mansos, ¿cómo vamos a demostrar demandar nuestros derechos? Bueno, aquí lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Necesito que todos vean esto. Dice aquí, la voluntad de Dios hay muchas personas que se preguntan, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga en mi vida? ¿Dónde quiere que yo trabaje? ¿Con quién quiere que esté en cuanto a relación? Muchas personas están buscando la voluntad de Dios, pero lo que estamos estudiando en este momento es la voluntad de Dios. Esto es algo que Dios quiere que tú hagas. Él quiere que tú te sometas a las autoridades. Mira lo que dice en el versículo 15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Si tú estudias esto en el griego, tú vas a ver un debate sobre una frase hay un debate que no saben si la voluntad de Dios está hablando del someterse a la autoridad o de cómo vamos a callar a la gente ignorante. Hay gente que está diciendo cosas en la discusión política, pero nota allí que si tú quieres cambiar la mente de las personas,
y callar a los ignorantes. Dice allí que pongas cosas negativas en Facebook. Debes burlarte de la gente que no está de acuerdo contigo. Tienes que hablar mal de los políticos. Eso es lo que hacemos, pero no es lo que dice. Eso es lo que la gente en esta iglesia hace, pero no es lo que dice la Biblia. Dice que debemos hacer lo bueno y así vas a callar a la gente ignorante. Haz lo correcto. No dice que entres en conversación donde todos se enojan. No vayas y te burles. Tienes que asegurarte que estás haciendo lo bueno. Esta es una preocupación real de Pedro a través de sus libros, que tú puedas portarte de una forma cortés. Esta es una preocupación de Pedro. Él sabe que ellos están dispersos y están siendo probados, pero no les quiere dar excusas para que se porten de una forma negativa. Esta conducta es un tema en sus cartas de cómo debemos portarnos. Vamos a repasar lo que aprendimos la semana pasada. Si vas al capítulo 1, versículo 15, donde dice que ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien les eligió, es santo. Vemos aquí la palabra epitafo, donde vemos aquí la manera en que tú vives o tu estilo de vida. Tú tienes que ser santo delante de Dios. Vamos a ver capítulo 2, versículos 11 y 12. Aquí se nos presenta por primera vez el hupotasso en el libro. Primera de Pedro 2:11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos. Di no. Dice que luchan contra el alma. Resiste esas tentaciones. Esto es lo que tienes que hacer. Versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, hablando de la gente que no conoce de Dios, gente fuera de la iglesia, así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. No solamente está diciendo que nosotros nos tenemos que portar en santidad delante de nuestro Dios, pero también debemos estar pensando cómo nos comportamos con la gente que no conoce a Dios, con la gente que nos está viendo. Y debemos portarnos de cierta forma que aún los que no conocen a Dios o su palabra, que ellos puedan pensar, wow, la forma en que él vive o ella vive es honorable. Cuando ellos quieran hablar mal de ti y decir cosas negativas, ellos solamente puedan decir que haces lo correcto, que haces lo bueno. Así es como vas a callar a la gente ignorante. Eso es lo que está diciendo. Tienes que portarte de cierta forma que es honorable. Así es como tú piensas sobre tu vida. Me pregunto cómo las personas que no conocen a Dios están viendo a los cristianos en su comportamiento. Cuando muchas personas en las iglesias están diciendo, tenemos que reunirnos, le guste o no al gobierno. ¿Cómo va a considerar esto el mundo como algo honorable? Yo he estado poniendo atención a lo que el presidente ha estado diciendo, a lo que el gobernador ha estado diciendo. He estado viendo a las conferencias de prensa y he escuchado mucho de Gavin Newsom y me he
y he leído varias discusiones en línea sobre el gobernador y yo sí he preguntado de forma cortés, ¿cuándo nos vamos a poder reunir? Y estamos orando por el gobernador. Si tú entras a estas discusiones, vas a notar que es caos. Hay gente atea entrando a la conversación. Hay gente atea diciendo las iglesias no son esenciales, hablando mal de las iglesias, cosas ignorantes. Y también noté que alguien comentó, hey, ¿qué no la Biblia de ellos dice que deberían someterse a las autoridades? Aún la gente del mundo sabe lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Y lo que nosotros estamos haciendo va a tener un impacto con esta gente. Es un tiempo muy oscuro. Tu luz está brillando. La gente quiere decir algo negativo de ti, pero no pueden, entonces tienen que decir lo bueno de ti y darle gloria a Dios. Así es como debes conducirte. A ti te debería importar lo que la gente piensa. Tienes que pensar, ¿mi conducta es honorable delante de los gentiles? Este es un mensaje de Pedro al entrar a estos mandatos. Y el primero es, tienes que someterte a las autoridades. Los gentiles van a determinar mucho de lo que piensan sobre los cristianos, sobre qué clase de cristianos somos si nos sometemos al gobierno o no. Ve al capítulo 3, versículo 16, donde vas a ver esta idea de nuestro comportamiento que debería ser intachable. 3:16 dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Hay que hacerlo muy claro. El discurso político en nuestra nación no va a ser una pelea justa. Nuestra meta es enseñarle a todos cortesía perfecta. Ellos tal vez no van a hacer lo mismo. Ellos van a hablar mal. No te bajes a su nivel. Eso es lo que la Escritura dice. Dice, entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada. Aquí vienen y quieren decir cosas negativas de ti, pero cuando ven que estás haciendo lo correcto, no pueden decir nada negativo. Son avergonzados. Dice, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Él quiere hacer algo claro. Él no quiere que sea un sufrimiento causado por nuestras malas acciones. Si tú estás entrando al internet y estás diciendo cosas negativas y molestando a la gente y la gente empiece a comentar negativamente sobre ti, no estás sufriendo por hacer el bien, estás sufriendo porque estás molestando a la gente. Esta es la preocupación de Pedro. Yo entiendo, esta gente está siendo perseguida, esta gente está dispersa, está en pruebas, pero él les está escribiendo y diciéndoles, yo entiendo que están sufriendo, pero déjame preguntarte, ¿cómo te estás comportando delante de los gentiles? ¿Estás sufriendo porque estás haciendo lo correcto? Esta es su preocupación. Esto es lo que él quiere que la gente piense. Esta siguiente línea, si tú quieres regresar al capítulo 2, versículo 16, y es increíble lo importante o lo relacionado que es este pasaje y nuestra actualidad. 2:16 dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Eso parece que viene directamente dirigido a nosotros en este año. Esta es la tierra de los libres, así es como nos identificamos como personas libres, gente que tiene derechos,
gente protegida por la Constitución. Este fin de semana donde recordamos a los caídos, es un buen tiempo para recordar que la libertad no es gratis. Hubieron varias personas que dieron su vida para que nosotros podamos disfrutar la libertad en los Estados Unidos. De eso se trata este fin de semana, donde recordamos a los soldados caídos. La Biblia nos dice que no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Hay gente que ha dado su vida para que tú puedas tener libertad y nosotros sentimos doble bendición como cristianos en los Estados Unidos porque no solamente somos libres como ciudadanos americanos, pero también como cristianos. Somos libres en Cristo. Cuando escuchas a la gente hablar sobre su libertad en Cristo, bueno, este fin de semana es un buen fin de semana para recordar que la razón por la cual tú eres libre es porque Él murió por tus pecados. Él derramó su sangre preciosa. Sí, la Biblia dice que el que ha sido liberado es liberado completamente y eso fue por Jesucristo. Y Él está diciendo aquí, ten cuidado. Porque lo que a la gente le gusta hacer es usar la libertad como una excusa para decir, para hacer mal, para hacer lo que ellos quieren hacer y para hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces usan la libertad para cubrir lo malo que están haciendo. Este es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Todos ustedes que creen que son libres para hacer todo lo que quieren hacer, tengan cuidado porque la gente usa esto para hacer el mal. Yo he estado hablando con mucha gente sobre lo que ha estado pasando. Yo he estado hablando con gente que tiene opiniones fuertes sobre lo que tenemos que hacer como iglesia, si debemos abrir la iglesia, si debemos reunirnos o no, y la gente se está expresando hacia mí y están siendo respetuosos, pero tienen cosas fuertes que quieren decir y la gente dice, ¿qué tal nuestros derechos? ¿Qué tal los derechos que debemos disfrutar? ¿Qué tal lo que dice la Constitución? ¿Qué tal lo que dice la Escritura? ¿Cuándo vamos a recibir lo que merecemos? La gente está pidiendo derechos, pero no están preguntando qué es lo correcto. Hay una diferencia grande. Pedro está diciendo, la pregunta que deberías preguntar es, ¿estás haciendo lo correcto? ¿Estás haciendo lo bueno? No hagas el punto de la cuestión tus derechos, sino lo que es correcto. El punto número 2, preocúpate más por lo que es correcto que por tus derechos. Preocúpate más por lo que es correcto que por tus derechos. Quiero escuchar a más personas decir, ¿es correcto hacer esto? ¿Esto significa someterse a las autoridades gubernamentales? Quiero que al estudiar estos mandamientos explícitos, que nos preguntemos si estoy haciendo lo correcto. Quiero que vayamos a la palabra y no demandemos nuestros derechos como ciudadanos americanos. Ten cuidado en tu corazón. Tal vez sea egoísmo en nombre de la libertad. Sí, tú tienes libertad, pero ten cuidado porque puedes usar esa libertad como algo para esconderte en tu pecado. Tú estás aquí para ser un servidor de Dios. ¿Pueden decir amén? Esto, la cuestión de tu vida, el punto de tu vida, no es que tú demandes tus derechos, sino que tú entregues tu vida por el amor a Jesucristo, para la gloria de Dios y de otros. Eso es lo que es ser cristiano. Lo que te liberó, tú fuiste liberado de ti mismo, de tu esclavitud del pecado, de estar bajo la esclavitud de tu voluntad. Tú ya eres libre de ti mismo. Tú puedes decirle a tu pecado, adiós. No digas, yo soy libre y quieres ir y demandar derechos. Ese no es
esto no es lo que dice Pedro. Por favor, ve conmigo a Gálatas 5, versículo 13. Pedro y Pablo tienen las mismas preocupaciones bajo la inspiración del Espíritu Santo. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Muchas veces la libertad dirige a las personas a buscar sus deseos. Querer desobedecer al gobierno para hacer lo que ellos quieren hacer, en lugar de hacer lo que las autoridades les están diciendo. Dice que la libertad muchas veces es una excusa para la naturaleza pecaminosa. Dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Qué tal si tú eres libre no para vivir de una forma egoísta, sino para vivir por otras personas? Si alguien es libre para hacer lo que esa persona quiere hacer, ¿qué tal si esa persona vive para agradar o ayudar a otras personas? Preocuparte por la gente perdida. Sirve a la gente. No lo hagas todo sobre ti. Tú puedes hacerlo. El versículo 14, algo que deberíamos pensar, dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez algunos de nosotros tenemos que tomar un momento y tenemos que preguntar, no, ¿qué puede hacer mi gobierno por mí? Sino, ¿qué puedo hacer yo por mi gobierno? ¿Qué podemos hacer por nuestros vecinos? De hecho, hay una advertencia fuerte aquí en Gálatas 5:15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Esta carta fue escrita a los Gálatas. Tal vez estamos viendo que lo que alguien está haciendo en la iglesia y decimos, ¿viste lo que tal y tal hizo? ¿Viste lo que el pastor hizo? ¿O viste o notaste lo que dijo el líder del grupo de compañerismo? Y están mordiendo y mordiendo. ¿Tú sabes lo que pasa? Se van a devorar. Se van a devorar. Se van a destruir en lugar de unirse como iglesia, en lugar de tener una conducta honorable. No, lo que muchos están haciendo es mordiendo y mordiendo y cuidado, al final van a terminar comiéndose los unos a otros, todo en el nombre de la libertad y tus propios derechos. Hay gente, todo lo que estás diciendo sobre tus derechos puede que sea cierto, pero déjame decirte, tienes que preocuparte más por si estás haciendo lo que es bueno en lugar de cuáles son mis derechos. No uses tu libertad para demandar tus derechos. Piensa en esto este fin de semana, en esta tierra de los libres. Tenemos que meditar en esto profundamente. Ve a Primera de Pedro, capítulo 2, porque yo te quiero decir, he tenido varias conversaciones y yo ya sé dónde va a terminar la conversación. Yo les puedo enseñar sobre hupotasso. Yo les puedo decir que debemos ponernos debajo de las autoridades y lo que la gente quiere decirme es decirme rápidamente la primera pregunta, ok, pero ¿cuándo podemos desobedecer?
yo sé que estás predicando sobre el obedecer, pero hay que entrar a ¿cuándo podemos desobedecer? ¿Cuándo podemos tener desobediencia cívica? ¿Porque el gobierno es malo y porque nos está diciendo que hagamos algo incorrecto? Yo quiero hablarles sobre la obediencia y ustedes me quieren preguntar, ok, pero ¿cuándo podemos desobedecer? Y aquí vemos a Pedro en el versículo 17, capítulo 2, 17, donde dice, respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. Está diciendo aquí, respeten al rey. Lo último que quiero decirles es, respeten al rey. Eso es lo que él quiere decirles. No hay en este pasaje, en Romanos 13, en Tito 3, en todos los pasajes donde se nos dice explícitamente cómo pensar en cuanto al gobierno, no hay ninguna parte que dice, pero si el gobierno hace esto, tú puedes hacer lo que tú quieres. No está ahí. Dice, respeten al rey. Esto es fascinante. Tenemos que entrar en la mente de Pedro y debemos recordar que Pedro una vez sí desobedeció al gobierno. De hecho, hoy en día la gente está citando a Pedro hoy en día para hacer lo que ellos quieren hacer. Si van conmigo a Hechos capítulo 4, hay ejemplos en la escritura donde la gente desobedeció y muchas veces era cuando estaban bajo juicio y muchas veces hasta murieron. En Hechos capítulo 4 hay una escena increíble porque Pedro y Juan acaban de sanar un cojo y ahora están bajo juicio por haber hecho este milagro y se les ha preguntado en Hechos 4, hey, ¿en nombre de quién hicieron esto? Y Pedro dice, esta es la misma corte que acusó y mató a Jesús y lo llevó a Pilato. Y él dice aquí, yo les digo en el nombre de quién sanamos a este cojo, les digo a ustedes y le digo a Israel, sanamos a este hombre en el nombre de Jesucristo, en el hombre a quien ustedes crucificaron, al hombre que ustedes crucificaron y resucitó. Les dice directamente a la cara de las autoridades. Y las autoridades no saben qué decirle porque él es un pescador de Galilea y él está hablando de una forma que ellos están impresionados, no pueden creer que él habla de esta forma. Y las autoridades no saben qué hacer con Pedro ni con Juan en esta situación. Mira el versículo 16, Hechos 4:16. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Ellos han hecho lo correcto y las autoridades están listas para hablar mal de ellos porque ellos están amando a la gente, ayudando a la gente. Y otra vez el versículo 17, así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más. Ok, sabemos que ustedes dicen que Jesús resucitó, sabemos que sanaron a este cojo, todo Jerusalén lo sabe, e Israel, pero ya no hablen sobre Jesús, ya no lo hagan. Entonces, Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Sí, hubo un momento
Y este momento sucedió en la vida de Pedro antes de que él escribiera Primera de Pedro. Pedro tuvo un tiempo, un momento cuando él tuvo que decirle a las autoridades gubernamentales, ustedes no pueden decidir si debemos obedecerle a ustedes o a Dios. Y cuando él está escribiendo a los cristianos dispersos, él no menciona la desobediencia cívica. Su preocupación no es si ellos van a saber cuándo deben desobedecer, sino su preocupación es que ellos deben obedecer. ¿Ellos van a ser desobedientes o van a ser obedientes? Esa es la preocupación de Pedro. Déjame decirte muy claramente, si tú solamente quieres enfocarte en ¿cuándo puedo desobedecer? Tú tienes que preguntarte, ¿te estás sometiendo a ellos? Si tu enfoque es ¿cuándo puedo desobedecer? Quiero preguntarte, ¿te estás sometiendo al gobierno en primer lugar? Pedro está hablándole a personas que estaban pensando en la desobediencia cívica y él está enfatizando el hecho que tienen que someterse. Él quiere que pierdan el enfoque sobre, ok, ¿cuándo puedo desobedecer? Y tener un enfoque en obedecer a las autoridades. Asegúrate que tu mente vaya ahí también. Si tú sigues pensando en cuándo puedo desobedecer, cambia tu modo de pensar, porque Dios quiere y yo sé que muchos van a decir, pero ¿qué tal si el gobierno está haciendo lo incorrecto? ¿Qué tal si el gobierno está súper oscuro, corrupto, un sistema malo? ¿Qué tal si nuestro gobernador tiene una agenda secreta para dañar a la iglesia? ¿Qué tal todas estas situaciones? Debes honrar al rey y someterte al gobernador. 2 veces él dice rey. Esto no está en la escritura, pero si tú lees sobre Primera de Pedro y la historia del Imperio Romano, que cuando Pedro escribió esta carta, así como nosotros hoy en día pensamos en el presidente Trump, en este entonces se cree que el gobernador era Nerón. ¿Has escuchado sobre Nerón? ¿Quieres hablar sobre un gobierno corrupto? ¿Quieres hablar sobre una persona torcida? Ese fue Nero. Él era una persona, era un maníaco. Se conoce que Nerón quemó a Roma porque aparentemente a él le gustaba, él tenía una lujuria por construir y por eso quemó la ciudad para poder construirla de nuevo. Se cree que a él le gustaba ver a la ciudad quemarse como entretenimiento porque le encantaba la construcción. Y la gente estaba sospechosa de dónde vienen estos incendios y se cree que Nerón era el que inició estos incendios y lo que hizo Nerón fue culpar a los cristianos. Tú sabes, esos cristianos que dicen que va a haber un juicio, ellos son los que han creado estos incendios. Y esto causa una persecución en la iglesia cristiana. Ellos
los encendían a los cristianos. Por eso la gente estaba dispersa. La gente se estaba moviendo en Primera de Pedro, no porque, tengo otro trabajo en otra ciudad, sino porque los iban a matar. En este entonces el emperador era Nerón. ¿Tú no piensas que Pedro entendía hupotasso, el precio de hupotasso? De acuerdo a la tradición en la iglesia, el emperador mató a muchos cristianos. ¿Y sabes lo que dijo Pedro? Respeta al rey. Y si tú sabes cómo termina la vida de Pedro, Pedro fue matado por el rey, por el emperador. Él sabía lo que estaba escribiendo. Él sabía las preguntas que iban a venir a nuestra mente. Y él, a propósito, decidió no enfocarse en cuándo puedo desobedecer, sino en la obediencia. Si tú quieres que tu mente se vaya donde quiere, piensa en la Escritura para dirigirte. Tienes que honrar al rey. Tienes que honrar al gobernador. Va a haber un día que tal vez tenemos que desobedecer al gobierno. Si tú quieres comparar la iglesia de los Estados Unidos a la iglesia en China, no hay otro lugar, posiblemente, no hay otro país mejor para ser cristiano que los Estados Unidos. Tú sabes que las libertades que nosotros hemos podido disfrutar, los beneficios fiscales que reciben las iglesias, todo lo que nosotros las libertades que hemos recibido como iglesia, todas las ventajas que nos dan como iglesia, y ahora que han pasado 9 semanas de aislamiento, ahora ya queremos derrotar al gobierno y desobedecer. Debes honrar al gobernador, al emperador, al rey. Tienes que verte debajo de la autoridad gubernamental. Tal vez tú no te vas bajo la autoridad de nadie. Bueno, Dios te está diciendo, Él ha puesto el gobierno para que tú estés debajo del gobierno, y hay un grupo que tiene una dificultad verse debajo de una autoridad. Vemos a Pedro decirle a las esposas, diciendo a las esposas que tienen que someterse a sus esposos, aun cuando sus esposos no son cristianos. Si tú vas al trabajo y tienes un patrón, y no somos esclavos a ellos, pero sabemos que en el trabajo tenemos al patrón, nosotros tenemos que estar bajo la autoridad del patrón. Si tú quieres mantener tu trabajo, mucha gente que está trabajando, ellos entienden que tienen que someterse. Pero quiero decirle a algunos aquí en la iglesia que son los patrones. Tal vez tú has empezado a pensar, yo no tengo que someterme a nadie. Bueno, Dios te está diciendo, sí te tienes que someter. Y si tú no te identificas de esta forma, si no te identificas como alguien que se somete al gobierno, tienes que cambiar tu mente. Vamos a hablar sobre lo que acaba de pasar este viernes. Vamos a hablar sobre América, lo que pasó este fin de semana. ¿Cómo podemos someternos al gobierno este fin de semana en los Estados Unidos? Porque yo vi a gente en nuestra iglesia emocionarse sobre el gobierno de una forma que no he visto en mucho tiempo. Nuestro presidente dijo delante de la nación que las iglesias son esenciales. ¿Eso los emocionó a ustedes? La gente estaba emocionada por lo que dijo el presidente. Ahora, yo sé que nosotros sabemos que la iglesia es esencial, pero fue algo bueno escucharlo decirlo.
nos emocionamos. Ahora quiero escuchar exactamente lo que dijo el presidente y quiero que pensemos en esto juntos. Quiero que pensemos, estoy bajo la autoridad gubernamental. ¿Cómo voy a estar listo yo para obedecer? Tenemos aquí un fragmento del presidente Trump con lo que dijo el viernes. Gracias. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades va a estar dando una guía a las iglesias, mezquitas y sinagogas. Quiero agradecerles por todo el trabajo que han estado haciendo durante este periodo. Ahora quiero identificar a las iglesias de adoración, las iglesias, sinagogas y mezquitas como lugares esenciales que proveen servicios esenciales. Algunos gobernadores han considerado licorerías y clínicas de aborto como esenciales, pero no han incluido a lugares de adoración como esencial. Yo quiero corregir esto y quiero llamar que se considere a las iglesias como esenciales. Invoco a los gobernadores que incluyan a las iglesias. Abran en este momento. A mí me gustó eso. Si tú estás diciendo, yo entiendo lo que dices sobre el gobierno, pero yo ya quiero reunirme. ¿Ustedes se quieren reunir? Yo sé que ustedes quieren estar aquí en lugar de estar viendo el mensaje en sus aparatos. Eso para nosotros es importante. Queremos ir a la iglesia con el pueblo de Dios, queremos reunirnos. Pero si tú estás escuchando a lo que él dijo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nota que él no dijo, iglesias, abran. Él le dijo a los gobernadores que abrieran las iglesias. Hay que poner atención a lo que dijo el presidente sobre los gobernadores. Nuestro gobernador es Gavin Newsom y mira lo que dice el presidente sobre los gobernadores. Algunos gobernadores han considerado a licorerías y clínicas de aborto como esencial, pero no a casas de adoración. Eso no es correcto. Yo quiero corregir esta injusticia y quiero invocar que los lugares de adoración son esenciales. Llamo a los gobernadores que abran las iglesias, sinagogas, mezquitas. Tienen que hacer lo correcto porque son lugares esenciales de fe. Espero que abran este fin de semana y si no lo hacen, yo voy a desautorizar a los gobernadores. En las iglesias necesitamos más oración y no menos. Más oración y no menos. Eso me gustó. Eso me dio ánimo, escuchar al presidente de los Estados Unidos decir que necesitamos a las iglesias abiertas, necesitamos más oración. Amén a eso. Pero claramente él está diciendo, hey, gobernadores son los que tienen que abrir las iglesias. Claramente él lo dijo el viernes porque en muchos estados de los Estados Unidos, este fin de semana particularmente, es el fin de semana en muchos estados que las iglesias están abiertas. Él está diciendo lo que está pasando en ciertos estados. Queremos eso también en los otros estados como en California y queremos que esos gobernadores abran las iglesias. Y él lo dice después que el gobernador Newsom dio una conferencia de prensa y vamos a ver lo que él dice. El lunes de la semana pasada yo comenté que muchos escucharon, pero tal vez no todos, y dije que estoy trabajando con organizaciones de fe para poder empezar a considerar cómo vamos a abrir a los lugares de fe.
Hemos estado trabajando con diferentes grupos de fe en nuestro estado. Hemos estado tratando de diferenciar entre las iglesias grandes y las iglesias pequeñas. Queremos repasar las pautas que vamos a usar para poder abrir estos lugares. Queremos presentar esas pautas la próxima semana. Quiero hacerlo muy claro. Yo ya lo había mencionado, pero tal vez todos no lo sabían. Nosotros respetamos a las personas de fe, su causa, cosa que une a millones de personas en California. Y en tiempo de mucha ansiedad, sabemos que la fe y la devoción hacia algo más grande que nosotros es más importante y más profundo. Yo crecí en un hogar católico, fui a una escuela católica, fui a la Universidad de Santa Clara y muchas veces reflejo sobre cómo los jesuitas fueron muy impactantes en mi vida y que definieron mi vida. Es una expresión de respeto profundo y admiración hacia las personas de fe, y quiero que sepan que quiero avanzar las pautas para poder abrir estos lugares de fe. Y para comunicarles, nosotros hemos estado esperando las pautas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Vamos a considerar las pautas que ellos presentan. Pueden ver que nuestro gobernador aquí en California no dijo inmediatamente, hey, se van a abrir las iglesias basándose en lo que dijo el presidente. Él dijo, ya he dicho que habrán pautas y esas pautas van a salir la próxima semana. No sé si él las está escribiendo en este momento preciso. No sé si él sabe que el lunes es un día festivo y esto va a ser presentado el martes, pero él dijo que las pautas van a salir y estas pautas van a permitir que los lugares de adoración puedan reunirse. Yo no sé qué van a decir estas pautas, pero yo sé que nuestro gobernador está diciendo que van a venir pautas, y yo sé que mi actitud debería ser yo voy a estar bajo de esas pautas. Y él se refirió también a las pautas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. De hecho, así es como el presidente Trump empezó su discurso. Ahora el gobernador dice, nosotros estamos escribiendo nuestras pautas, pero el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades todavía no ha presentado esas pautas. Si tú piensas que el gobernador está incorrecto en decir esto y tú piensas que él está equivocado en esto, y él fue retado en corte el viernes, y la corte decidió que él sí tiene la autoridad de mantener las iglesias cerradas. Tal vez a nosotros no nos guste, pero el gobernador en el estado de California está diciendo las iglesias no deberían estar abiertas todavía. Y está diciendo cuando sí abran las iglesias, habrán varias pautas. Después que habló el presidente, después que habló el gobernador, nosotros entramos a la página del CDC y aquí tenemos la página del CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, y tenemos aquí las pautas que se deberían seguir para los lugares de adoración, y vemos aquí las pautas provisionales para los lugares de adoración. Vamos a ver aquí, cuando se abra la iglesia se va a hacer de una forma segura, y cuando repasamos las pautas, ¿qué es lo que dice aquí?
hey, antes de que hagan cualquier cosa, por favor asegúrense a obedecer al Estado y la ciudad sobre lo que se puede hacer en primer lugar. Entonces, si estamos tratando de ponernos debajo del gobierno, entonces tenemos al presidente invocando a los gobernadores y ahora tenemos a los gobernadores diciendo, hay que esperar a que salgan estas pautas. Bueno, nosotros estamos diciendo, cuando sí se permiten que se abran las iglesias, nosotros vamos a seguir esas pautas. Si el gobernador dice que podemos abrir las iglesias el próximo domingo, entonces el presidente va a venir y desautorizar al gobernador y darnos la autoridad. Yo no sé si el presidente tiene la autoridad de abrir las iglesias, pero yo sé que hay alguien que no tiene la autoridad para abrir la iglesia. Ese soy yo. Yo no tengo la autoridad de abrir la iglesia. Yo tengo que someterme a las autoridades. Y tú también. Tú, yo, cada uno de nosotros en Campus HB hemos sido mandados a ponernos debajo de los gobernadores. Eso es lo que se nos pide y este proceso está pasando en todos los estados. Es diferente en diferentes iglesias. Estamos tan emocionados y queremos abrir. Quiero que tomemos un momento. Hay que pensar por un segundo, ¿cómo va a ser cuando nosotros nos reunamos otra vez? De hecho, un ejemplo, mi hermano Ben Blakey, tal vez ustedes saben que es un pastor en Boise, Idaho, en la iglesia Treasure Valley, y ellos, el gobernador permitió o hizo como prioridad que las iglesias se abrieran. De hecho, mi hermano, él fue una de las primeras iglesias a abrirse legalmente. Cuando el gobernador dijo que sí podían abrir la iglesia, muchas iglesias tenían miedo, pero él hizo lo que tuvo que hacer para poder abrir. Hay que pensar en esto. Cuando ellos se reúnan, hay pautas que vinieron del gobernador, pautas que vinieron al CDC, de cómo ellos pueden reunirse. Y hemos escuchado muchas veces que vamos a escuchar, muchas veces la pauta principal ha sido que ha sido el distanciamiento social. La iglesia tuvo que escribir un plan que envió al Consejo Municipal y a la iglesia, explicando cómo van a saludar a las personas cuando lleguen a la iglesia, dónde se van a sentar, cómo es que ellos van a practicar el distanciamiento social. Cuando nosotros nos volvamos a reunir, hay personas que se aman, hay gente que se tratan como familia, hay gente que se abraza o vienen delante de ti, te dan un gran abrazo. Yo sé que hay personas que van a querer venir y abrazarse, saludarse de la mano. Tal vez veas a personas enfermas, con tos, y tú puedas decir, yo quiero saludarlos porque es mi hermano y lo amo. Cuando nos volvamos a reunir, ¿vas a practicar el distanciamiento social como lo recomienda el gobierno? ¿O vas a decir, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer? Y tal vez tú vas a hacer lo que muchos han estado haciendo, vas a ver a tu hermano y te va a ver y tú lo vas a ver y vas a como preguntarle, ¿tú estás bien si nos saludamos? Vamos a abrazarnos. Y quiero que pienses, tal vez tú estés bien con un abrazo, tal vez tú te sientes cómodo con un abrazo, pero ¿qué tal la persona que está al lado tuyo? Tienes que pensar, hay hermanos aquí que son participantes aquí en la iglesia, en nuestra familia, y ellos tienen miedo de reunirse como iglesia, ellos se preocupan si se van a enfermar con COVID, ellos lo han expresado cuando la iglesia de mi hermano se reunió.
solamente el 40% de la iglesia se reunió. Menos de la mitad de las personas se reunieron, porque muchos de ellos estaban preocupados en la iglesia que tal vez se acerquen mucho, tal vez no respeten las pautas del gobierno sobre el distanciamiento social. Y hay personas así aquí también. Y queremos que ustedes sepan que estamos orando por ustedes. Si tú vas a nuestra página de internet, tú vas a ver que dice las iglesias son esenciales y queremos que sepas que tú puedes enlistarte allí si tú tienes más de 65 años, si tienes una condición preexistente que te hace una persona de alto riesgo, si tú te enlistas, lo que vamos a hacer, el estacionamiento que está aquí a la derecha, en el estacionamiento de Pacific Sales, va a ser solamente para personas de alto riesgo. Vamos a abrir la puerta que está aquí a la derecha, que nunca hemos abierto, y van a estacionarse ahí, van a entrar a esta sección a mi derecha y van a poder sentarse allí. Esa va a ser la sección de alto riesgo. Van a poder salir de su carro, entrar, adorar a Dios, a reunirse y después pueden salir lo más rápido posible sin tener interacción con otras personas y manteniendo una distancia social. Si es algo que te interesa, ve a nuestra página y enlístate en la lista de personas de alto riesgo. Queremos asegurarnos que nos comportemos de una forma correcta, sometiéndonos al gobierno. Otra pauta que el gobierno ha expresado es su preocupación sobre el ministerio de niños. Las pautas en cuanto a los niños son muy estrictas. Yo no he escuchado de muchos niños enfermándose del coronavirus, pero aún así las pautas para el ministerio de niños son muy estrictas. Las pautas sobre lo que podemos hacer en el ministerio de niños son muy específicas. De hecho, muchas de las iglesias, hay que hablar sobre la iglesia de mi papá en San Antonio, Texas, que se abrió ahora, tuvieron su primer servicio ahora. Ellos tuvieron que planear para este servicio por semanas. Tuvieron que escribir un plan sobre cómo iban a practicar el distanciamiento social. Tuvieron que escribir lo que iban a ofrecerle a las personas y presentarle este plan al Consejo Municipal, quien se lo pasó a un abogado. Entonces, hubieron varios pasos para poder abrir la iglesia. Tuvieron que tener este plan. Todo el estado de Texas, de Kentucky, diferentes estados. Él no sabe de una iglesia. Mi papá me dijo que no sabe de una iglesia que está teniendo el ministerio de niños, porque las pautas sobre los niños son muy estrictas. Si hay mucha gente que es de alto riesgo y tiene miedo, y hay muchas familias también que tienen niños y normalmente los llevan al ministerio de niños. Eso es algo que considerar. Así que vamos a tomar el salón de compañerismo y allí vamos a tener televisiones donde familias, papás con sus hijos pueden sentarse y ver el servicio. Y vamos a tratar de abrir clases para los niños, pero esas clases van a ser muy limitadas. Vamos a tener mucho cuidado cómo lo hacemos. Si tú vas a la sección, las iglesias son esenciales, en nuestra página de internet, enlístate en la lista para inscribir a tus hijos a ir a esas clases. Pero todavía tenemos que ver cómo es que vamos a abrir estas clases. El día glorioso va a venir cuando tengamos el permiso del gobierno para abrir la iglesia. Nuestros derechos van a ser restaurados. ¿Vas a entrar y pensar como que yo puedo hacer lo que yo quiero hacer? ¿O vas a entrar diciendo, voy a someterme al gobierno y quiero asegurarme que todos se sientan cómodos y seguros? ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer en Campus HB?
nos vamos a dar cuenta. Cuando ellos digan que nos podemos reunir, ese día va a ser un día de gran regocijo. Hay que asegurarnos que tengamos la perspectiva correcta sobre cómo lo vamos a hacer, someterse a las autoridades y poniendo las necesidades de otros como más importante que nosotros. Yo no sé lo que va a decir el gobernador en las pautas, yo no sé lo que va a hacer el gobernador en respuesta a los gobernadores, pero yo sé que yo voy a estar bajo el gobierno y yo oro que la iglesia se reúna. Yo no estoy confiando en el gobernador Newsom, en el presidente Trump. Yo estoy yendo directamente al que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Yo estoy dirigiéndome al que pone a los gobiernos en su lugar, el que puede, el que es soberano, el que es el encargado. Yo voy directamente a Dios y yo estoy esperando en Él para poder reunirnos. Yo estoy orando que Él abra las iglesias. Sí, nos podemos involucrar en el proceso. Sí podemos escribir cartas a nuestros consejos municipales, al Estado, pero realmente podemos derramar nuestros corazones. ¿Sabes a quién podemos derramarle nuestros corazones? Hay que orar, hay que pedirle a Dios. Hay que dirigirlos a la presencia de Dios, hay que interceder por ellos. Hay que ir hacia Dios y ver lo que Él va a hacer, porque te garantizo que Dios va a actuar. ¿Pueden decir amén? Dios quiere que nos reunamos y vamos a esperar en Él y vamos a orarle a Él y vamos a ver lo que Él hace. Vamos a orar en este momento. Oren conmigo. Padre en los cielos, quiero confesarte que yo siento que debí predicar sobre esto hace mucho tiempo, sobre lo que tú nos has mandado. Te pido que me perdones. Te pido por todos los que escucharon este mensaje, que nosotros podamos pensar y actuar de una forma que coincide con tu palabra. Háblanos conforme a tu Espíritu Santo. Haznos sentir la culpabilidad si estamos usando nuestra libertad para pecar. Haznos sentir culpables si no estamos obedeciendo. Haznos sentir culpables si estamos tratando al gobernador Newsom como alguien que no tiene autoridad sobre nosotros. Yo oro para los que están tratando de someterse a las autoridades. Ayúdanos a ver que la fortaleza verdadera no es en demandar mis derechos. Fe verdadera no es tratar de tomar control. Ayúdanos a ver que la mansedumbre es donde, en la mansedumbre es donde encontramos nuestra fortaleza. Esperando en ti es donde encontramos el poder. Sometiéndose a las autoridades, eso es cuando estamos haciendo tu voluntad, cuando te estamos complaciendo, cuando estamos haciendo lo bueno. Eso calla a los ignorantes. Cuando estamos haciendo lo correcto para que las personas te puedan glorificar en el día del juicio, que se pueda decir de todos nosotros en Campus HP que nos estamos comportando de una forma que es honorable entre los gentiles, que nos estamos sometiendo a las autoridades, que no estamos demandando nuestros derechos, pero que vamos a honrar al Rey. Ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos, que las personas puedan ver la fe verdadera, puedan ver la mansedumbre verdadera, que puedan ver que Jesús es el que tiene toda autoridad aún ahora, que nos podamos saber o recordar lo que Jesús le dijo a Pilato, que él no tuviera ninguna autoridad si no hubiera sido dada por lo alto. Ayúdanos a esperarte a ti, que podamos derramar nuestros corazones delante de ti y entregarte todas nuestras preocupaciones, que tú nos puedas levantar en el tiempo indicado. Ayúdanos a esperarte y tu palabra. Vamos a confiar en tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
the depths I cry to you. In darkest places I will call. Incline your ear to me anew and hear my cry for mercy, Lord. Were you to count my sinful ways, how could I come before your throne? Yet full forgiveness meets my gaze. I stand redeemed by grace alone. I will wait for you. I will wait for you on your word. I will rely. I will wait for you. Surely wait for you till my soul is satisfied. So put your hope in God alone. Take courage in His power to save. Completely and forever one. By Christ emerging from the grave. I will wait for you. I will wait for you on your word. I will rely. I will wait for you. Surely wait for you till my soul is satisfied. His steadfast love has made a way, and God Himself has paid the price, that all who trust in Him today find healing in His sacrifice. I will wait for you. I will wait for you through the storm and through the night. I will wait for you, surely wait for you, for your love is my delight. I will wait for you. I will wait for you through the storm and through the night. I will wait for you, surely wait for you, for your love is my delight. I will wait for you. I will wait for you through the storm and through the night. I will wait for you, surely wait for you, for your love is my delight. Like a river, when
with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. My sin loved the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Ha sido de mucho ánimo ver a tantos de ustedes aquí con nosotros para este servicio. Campus HB, les queremos decir que los amamos, los extrañamos y esperamos que esta sea la última vez que tenemos que hacer esto y primeramente nos podamos reunir pronto. Vamos a ver lo que las autoridades dicen. Hay algo que sí puedo decir para darles ánimo, es que de martes a viernes las oficinas van a estar abiertas. Las oficinas pueden estar abiertas, podemos tener reuniones, podemos reunirnos para aconsejar a cualquier persona que necesite una reunión. Por favor, siéntanse libres de hablar a la iglesia. Vengan por la iglesia, vengan por las oficinas de martes a viernes y esperamos que solamente sea el principio de poder reunirnos aquí en este edificio. Vamos a estar orando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros al hablar sobre algo que es muy importante hoy en día. Los amamos. Tengan un buen día. Dios les bendiga.
y Dios bendiga a los Estados Unidos de América y Dios bendiga a Campus HB. Adiós.